Los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, son moléculas fundamentales para la vida ya que contienen la información genética que determina las características de los seres vivos y su funcionamiento. Además, participan en la síntesis de proteínas y en la transferencia de información genética de una generación a otra. Los ácidos nucleicos son macromoléculas biológicas que se encuentran en todas las células y son responsables de almacenar y transmitir la información genética. Los dos tipos principales de ácidos nucleicos son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, están compuestos por unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar, desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN, y una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina o timina en el ADN, adenina, guanina, citosina o uracilo en el ARN. Estos nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster para formar una cadena larga y lineal que se enrolla para formar una estructura de doble hélice en el caso del ADN. El enlace fosfodiéster es un tipo de enlace químico que une los nucleótidos en una cadena de ácido nucleico, como el ADN y el ARN. Es un enlace covalente que se forma entre el grupo fosfato de un nucleótido y el grupo hidroxilo, o, del carbono 3 pies del azúcar de otro nucleótido. Este enlace se forma a través de una reacción de condensación, liberando una molécula de agua. Estructura del ADN. El ADN tiene una estructura de doble hélice, donde dos cadenas de nucleótidos se enrollan alrededor de un eje central. Cada cadena de ADN está compuesta por nucleótidos que contienen una base nitrogenada, adenina, timina, citosina o guanina, una desoxirribosa y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno. La adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina. Esto se conoce como regla de apareamiento de bases complementarias. Las dos cadenas de ADN están unidas entre sí por puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, formando una estructura estable. Estructura del ARN. El ARN es una cadena sencilla de nucleótidos al igual que el ADN. Los nucleótidos del ARN contienen una base nitrogenada, adenina, uracilo, citosina o guanina, una ribosa y un grupo fosfato. El ARN puede tener diferentes formas y estructuras dependiendo de su función. Por ejemplo, el ARN mensajero, ARN, lleva la información genética desde el ADN hasta los ribosomas para la síntesis de proteínas. La doble hélice del ADN se forma debido a las interacciones entre las bases nitrogenadas. Las bases adenina, A, se unen con la base timina, T, mediante dos enlaces de hidrógeno, y la base guanina, G, se unen con la base citosina, C, mediante tres enlaces de hidrógeno. Estas interacciones permiten que la dos cadenas de ADN se enrollen alrededor de un eje central, formando la estructura de doble hélice. El ARN y el AN son dos tipos de ácidos nucleicos que desempeñan roles diferentes en los organismos vivos. 1. Estructura. El AN tiene una estructura de doble hélice, mientras que el AN generalmente tiene una estructura de cadena simple. 2. Bases nitrogenadas. El AN contiene las bases adenina, A, timina, T, guanina, G, y citosina, C, mientras que el ARN reemplaza la timina por uracilo, U. 3. Función principal. El ARN almacena y transmite la información genética en los genes. El ARN está involucrado en la síntesis de proteínas y en la regulación de la expresión génica. 4. Localización. El ARN se encuentra principalmente en el núcleo de las células eucariotas, mientras que el ARN puede encontrarse tanto en el núcleo como en el citoplasma. 5. Estabilidad. El ARN es más estable y menos propenso a daños que el ARN, lo que lo hace adecuado para almacenar información genética a largo plazo.